Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a comenzar con la sesión número 5 del día de hoy. Recuerden que mientras tanto ustedes van poniendo su asistencia en el chat, igual que otras sesiones. Si hay en algún momento alguna duda o pregunta, además de su nombre y apellido en el chat, pues ahí la ponen y al final, en los últimos 2, 3 minutos, pues podremos ahí revisarlas. Eh, Nada más haciendo una recapitulación respecto a la instrucción de los trabajos y esperando que haya un poco más de inscritos. Llevamos 89, deben de ser más de 90, ¿no? Según mis cuentas. Eh, Dando tiempo a ello, bueno, nada más recuperar un poquito lo de los trabajos. Vi algunos trabajos que ya estuvieron mandando. Miren, la intención es que ustedes en la libreta y en el libro sean capaces de ir tomándoles las fotografías al día, por sesión. Por ejemplo, hoy tomarían la fotografía en su libreta de lo que se hizo de acuerdo al tema, ya sea lo que yo estoy poniendo como tema y sus notas. Si hubiera actividad de libro, pues lo de libro. Ya que tengan todas esas fotografías juntas, las convierten a PDF. Para los que todavía no sepan manejar muy bien PDF, en la invitación que les di al enlace de carpetas viene un tutorial. Unifican, unen los archivos para que sea uno solo y no sea una fotografía aislada, otra fotografía aislada, sino todas juntas. Hay una opción que es unir. Puedes convertir cualquier documento a PDF. Ya en esa condición, en un solo archivo, le ponen por título a ese archivo el nombre de su nombre, perdón, y, perdón, primero su apellido y luego su nombre y lo suben a la carpeta correspondiente de la sesión que sea la que vayan a subir. Sesión 1, sesión 2, 3, 4 o 5, según sea el caso. También les aclaré que conforme vayamos teniendo más sesiones, pues se irá incrementando el número de carpetas con número de sesión. Entonces, bueno, sabiendo esto y nada más para recuperar un poquito la instrucción anterior, bueno, pues nos vamos a la clase de hoy, que sería la sesión número 5. También les hago mención que por favor se inscriban 5 minutos antes de la hora estipulada, puedan entrar en la sala de espera para que cuando ya sea la hora en punto podamos iniciar ya todos. Ya en este momento somos 94, pero ya es la hora con 5 minutos. Entonces, bueno, la idea es que estén ustedes antes de la hora para que la hora en punto pueda yo empezar la sesión. Bueno, lo iremos perfeccionando con el tiempo. Recuperando un poquito el conocimiento previo para enlazarlo con la clase de hoy, la sesión 4. ¿En qué consistió la sesión 4? Vimos la parte del fin del porfiriato y el estallido de la revolución, el ascenso de personajes como Madero como figura política. Vimos la renuncia de Porfirio Díaz, su exilio a través del puerto de Veracruz y culminamos con un audio de él, de la vida y obra, bueno, una mini biografía de Clio. Nos vamos a la actividad que fue las notas que tomaron en la clase y el resumen del video de Clio. Esas actividades le tenían que tomar fotografía, convertir en PDF en un solo archivo, subirla en la carpeta correspondiente de la sesión número 4. Si tienen dificultades con el PDF, hay un enlace para un tutorial de cómo trabajarlo. ¿Qué más? Y bueno, de ahí nos brincamos a la clase de hoy, que sería la Revolución Mexicana, en la parte del maderismo. Aquí habría que hacer una aclaración antes de empezar con el tema, y voy a aprovechar un poquito la siguiente diapositiva. En realidad, la Revolución Mexicana puede considerarse como un solo movimiento. Es un movimiento singular como para tener el nombre de Revolución Mexicana, o son un conjunto de movimientos plurales, cada uno con intenciones diferentes. Es la cuestión que analizan muchas personas que se dedican al estudio de acontecimientos en nuestro país.
Fíjense que la revolución maderista no tuvo mucho que ver con la revolución villista y esta al mismo tiempo no tuvo nada que ver con la huertista ni con el carrancismo. Por lo tanto, fueron intentos individuales de llevar el orden en un país que lo necesitaba, en donde una vez que quitamos de la dictadura Porfirio Díaz, hubo muchos grupos que se elevaron por encima de otros y en algún momento tuvieron el dominio del país. El primero de esos grupos que llegó a controlar al país a la salida de Porfirio Díaz fue el maderismo, el ascenso de Francisco I. Madero como presidente de la República, pero en los años posteriores habría, o meses posteriores, habría otros que ocuparon ese lugar de protagonismo. Ya el protagonismo de Porfirio Díaz había quedado ya fuera. El señor ya estaba en Francia, en el exilio. Gobernó Madero, pero luego también vino el ascenso de otros caudillos de la revolución. En el caso de Huerta, bueno, Huerta es un usurpador que incluso teniendo el poder militar a orden, él era el jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Madero, hace una rebelión en su contra, lo traiciona, termina provocando el asesinato de Madero y él se convierte en presidente. Otros grupos revolucionarios, como los villistas, zapatistas, que en algún momento apoyaron a Madero, crean sus movimientos individuales y el país se convierte en un caos. Una lucha entre las diferentes facciones que entre ellas no llegaban a puntos de acuerdo. Y entonces la guerra de la Revolución Mexicana, que debió haber acabado en un periodo aproximado de 5 meses, se prolongó 7 años más debido a esta situación. Y bueno, a ese momento en nuestro país se le conoce como revoluciones, en plural, no en singular. Ya con esta explicación, sabiendo que la Revolución Mexicana en realidad fue un conjunto de movimientos, es decir, revoluciones, hablemos ahora sí de la primera de ellas, que es el maderismo. Madero había ascendido al poder eh, ante la renuncia de Porfirio Díaz, el exilio, pero pues también había antes que él ocupado el cargo Francisco León de la Barra. Ahorita lo vamos a explicar. Antes de meternos en particularidades del maderismo, hablaremos de qué es una revolución. En el caso de la nuestra, ¿cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿En dónde se desarrolló? ¿Y quiénes son los protagonistas? Es decir, utilizando la técnica de las 6W, en donde vamos a explicar qué es la revolución, qué es una revolución, cuándo ocurrió, por qué ocurrió, cómo ocurrió, en qué lugares se desarrolló y quiénes son los principales protagonistas. Vamos entonces abriendo notas aquí en el qué. Respecto a la Revolución Mexicana, ¿qué es la Revolución Mexicana? En la introducción, yo dije que no fue un solo movimiento, sino fueron un conjunto de movimientos que tenían en un primer momento la intención de acabar con la dictadura de Porfirio Díaz. Pero luego, cada una de estas facciones, que son las que les puse en esta diapositiva, cada una de estas facciones intentó hacer su propio movimiento con sus propios intereses. Y es ahí donde pierde el movimiento pierde lo homogéneo. Se disparó hacia diferentes puntos. Por ejemplo, Villa y Zapata, obviamente, al ser ellos de, del sector agrario, pues pretendían mejoras en el campo. Por ejemplo, Madero, que todo el mundo como que alaba a Madero porque fue el que trajo la pacificación y que logró sustituir a Porfirio Díaz y todo lo demás. Oigan, entendamos algo, ¿eh? Francisco Madero tenía la intención de beneficiar a la facción que lo había encumbrado en el poder, es decir, a la clase media alta, a la clase media o a la clase alta. De hecho, él era un burgués. De hecho, el señor tomó estudios en el extranjero. De hecho, él era empresario y por lo tanto las políticas que desarrolló durante su gobierno para nada beneficiaron al caso de Zapata y de Villa. Por eso lo terminan traicionando y por eso el señor
pierde fuerza y termina siendo encarcelado y luego asesinado, y luego viene el ascenso de Victoriano Huerta. Entonces, en el que la revolución o la Revolución Mexicana fueron intentos de diversas facciones por cambiar la estructura del país. Acuérdense que la palabra revolución significa un cambio en la estructura, un cambio acelerado. De hecho, de ahí viene la palabra de revolución refiriéndose a los movimientos. Entonces, era un cambio que pretendía modificar la estructura del país a través de diferentes intentos o de diferentes facciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo se desarrolló la Revolución Mexicana? Tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. La fecha de inicio es el día en que se proclama el Plan de San Luis por parte de Madero, un 20 de noviembre de 1910, con el Plan de San Luis. Ahí estoy diciendo qué acontecimiento y en qué fecha podemos enmarcar la Revolución Mexicana, de inicio a fin. Repito, inicia con la proclamación del Plan de San Luis, un 20 de noviembre de 1910. ¿Quién lo proclama? Francisco I. Madero, que a la postre se convertiría en el presidente de la República. ¿Cuándo termina? Termina cuando se promulga la Constitución de 1917, un día 5 de febrero. El 5 de febrero de 1917 se proclama la Constitución que hoy nos rige. Y en ese periodo es que se desarrolla la Revolución Mexicana, del 20 de noviembre de 1910 al 5 de febrero de 1917. Casi 7 años de combates entre las diferentes facciones por llegar al poder. Y bueno, les decía yo desde la clase anterior, esto parece una locura, ¿no? De hecho, la Revolución Mexicana es motivo de estudio a nivel mundial, para que sepan. Igual que nosotros estudiamos la Revolución Rusa. ¿Y saben por qué las estudiamos estas dos? Porque son un claro ejemplo de cómo un movimiento que tiene una buena intención se puede distorsionar tanto. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Diferentes facciones y grupos revolucionarios se unen para derrocar a Porfirio Díaz. Luego este mismo pone su renuncia, se va al retiro, se va al exilio, y esas facciones ya armadas, ya con sus diferentes miles o cientos de miles de soldados, no sabe qué hacer, no son capaces de conciliar las diferencias, y entre ellos comienza una nueva lucha encarnizada por el poder. Villa, Zapata, Carranza, Obregón, todos contra todos. Casi todos terminan muertos. De hecho, los que están en su imagen aquí, todos fueron asesinados como consecuencia de la revolución, a excepción de Porfirio Díaz, que él se va a Francia y muere 4 años después de que se va al exilio, pues por la enfermedad las enfermedades que padecía y por su avanzada edad, ¿no? Ya muere a los 85 años. Solamente él no muere de bala, ¿no? Y de ahí todos los demás mueren asesinados durante la revolución. Ese es el cuándo. ¿Por qué? ¿Por qué se lleva a cabo la Revolución Mexicana? Porque el país estaba en una condición económica, política, social, sumamente descompuesta, deplorable. Necesitaba el país urgentemente cambiar la estructura. Y si no se pudo por una vía política, por la intervención de la propuesta política, pues debería de hacerse a la fuerza. Fue un llamado a la anarquía, a la rebelión, cuando las condiciones de un país no se pueden negociar por la vía jurídica o la vía política, los países suelen hacerlo a través de la vía violenta. Y eso es lo que ocurrió en nuestro país. Entonces, ¿por qué sucedió la revolución? Fue por el estado de descomposición política, económica y social que prevalecía en el país. Y ahí hacemos un paréntesis. Habría que analizar lo del pasado con el presente para poderlo entender. Fíjense, ¿en qué países del mundo actualmente, bueno, antes que ocurriera esto, lo de la contingencia por el coronavirus, qué países están sufriendo en este momento o estaban sufriendo en este momento, en el presente, movimientos sociales? Justamente aquellos
en donde hay un déficit económico, político, de salud, educativo, ¿sí? Es decir, es una constante. Cuando por la vía jurídica o política un pueblo no obtiene respuestas por parte de sus gobernantes, el camino que siempre han seguido las sociedades en el mundo ha sido la rebelión o la lucha armada. El fenómeno se repite casi en todos los países del mundo. Casi todos los países del mundo, además de que algunos han tenido conflictos internacionales con otros países, como por ejemplo en las guerras mundiales, casi todos los países del mundo han tenido su propia revolución interna, su propia lucha interna, y casi todos ellos han sido por una lucha entre la sociedad y la clase política que los gobierna. Entonces, bueno, esos son los porqués, el por qué surgió la Revolución Mexicana. Como era un intento de cambiar la estructura que estaba descompuesta en el país en lo social, económico y político. ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolló la Revolución Mexicana? Y en los cómo habría que hacer un análisis. Primero, se hizo de manera violenta. Segundo, se hizo de manera desorganizada, porque el país estaba fraccionado o dividido. No había un ideario general. Primero, todos estos que ven en su fotografía de la izquierda, todos los que están después de Porfirio Díaz, todos en contra de Díaz. Pero una vez que Díaz no estaba, la lucha se convirtió entre ellos mismos, se mutó a una lucha entre ellos mismos por obtener el poder. Entonces, bueno, entonces en el cómo fue una lucha o un intento violento para cambiar la estructura del país. Se hizo de manera desorganizada dentro del cómo. Y bueno, el resultado de no apuntar hacia una misma dirección, haciéndolo de manera desorganizada y con diferentes facciones, provocó que el movimiento de la Revolución Mexicana se extendiera más del tiempo correspondiente, que trajera cientos de miles de muertos y que al final de cuentas no cambió tanto la estructura. Al igual que en el movimiento de independencia, fíjense lo que siempre hemos tenido como un enorme pendiente en nuestro país. Queremos cambiar la estructura en donde pocos tienen mucho y en donde muchos tienen poco o muy poco y nunca se ha podido. Hicimos el intento en un movimiento armado en la independencia, hicimos el intento en la Revolución Mexicana y es ahí donde debería de servir las clases de historia como un momento de reflexión. Hubo personas que realmente se sacrificaron creyendo que con su esfuerzo y su sacrificio iba a cambiar la estructura del país y debemos de sentir una enorme vergüenza, porque hubo personas que perdieron a sus hijos, hubo madres que se quedaron en sus casas llorando. Hay imágenes desgarradoras de la Revolución Mexicana, en donde ahí más adelante les voy a poner fotografías en donde se están despidiendo la tropa de sus familias, ellos ya montados en el tren ya empezando a avanzar y la esposa corriendo, dándole la mano, corriendo con 4 o 5 hijos alrededor de ellos. Esos nunca regresaron. Y muchos de esos niños en los años posteriores se pusieron a combatir aún siendo menores de edad. Muchos perdieron la vida por enfermedades, que por cierto, en este periodo hubo una enfermedad gravísima en nuestro país, una epidemia con unos niveles mucho más altos que los que estamos viendo hoy en día, eh, importada desde España, por cierto, la influencia española. Entonces, imagínate el escenario tan cruento que debió ser, tan espantoso, en donde además de una lucha armada, hay hambruna, hay una epidemia que causa miles y miles de muertes. Unos 300,000 personas murieron por esta enfermedad, que es algo alarmante considerando la población de aquella época, ¿sí? Y en Europa, en algunos otros momentos de la historia, terminó con un tercio de la población mundial en otros momentos, ¿no? Entonces, bueno, ese era el escenario que vivía nuestro país y por lo tanto, bueno, eso no prosperó. Entonces, ya terminamos con el cómo fue un movimiento desorganizado, fraccionado, diferentes facciones políticas hicieron el intento y además nunca se apuntó hacia una misma dirección, hacia un fin común. ¿Dónde? ¿Dónde se llevó a cabo la Revolución Mexicana? En general, en todo el territorio nacional,
pero hubo estados donde hubo más protagonismo, y son los estados norteños sobre todo concretamente estados como Chihuahua, que fue uno de los estados donde más protagonismo, con mayor protagonismo se llevó a cabo el movimiento revolucionario. Otro estado también muy protagonista de todo esto fue el estado de Coahuila, el estado de Durango. Es decir, muchos de los estados norteños tuvieron un enorme protagonismo. También algunos de los estados del centro, como la propia capital, como el estado de Morelos, que fue la cuna y el lugar de operaciones de Zapata, de Emiliano Zapata. En cambio, Chihuahua fue el lugar de operaciones de Villa, Coahuila fue en el caso de Carranza. Es decir, estos estados que les comenté sí tuvieron un mayor protagonismo que el resto de los estados del país. Veracruz tuvo su parte de protagonismo. De hecho, pues Venustiano Carranza en algún momento ocupó el cargo presidencial de manera errante y entre otras ciudades donde estuvo algún tiempo estuvo en Veracruz. De hecho, cuando es asesinado en 1920, ya terminada la revolución, o se supone que terminada la revolución, traía todo el gabinete presidencial, toda la oficina presidencial y su gabinete en un ferrocarril y venían rumbo a la ciudad de Veracruz para establecerse aquí. Sin embargo, bueno, la caballería era más veloz incluso que el ferrocarril, sobre todo en la parte montañosa de Puebla. Y es ahí donde es alcanzado por las tropas enemigas al mando de Álvaro Obregón y es asesinado. Pero venía con su gabinete para el puerto de Veracruz. Aquí establecería en el año 1920 nuevamente la capital del país, como en otros momentos también lo hicieron otros presidentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es en el donde hay 4 o 5 estados donde hubo mayor protagonismo. Los repito, Chihuahua, Coahuila, Durango, la capital del país, el Estado de México, Morelos, Veracruz, entre otros, pero esos lugares son donde hubo mayor protagonismo. ¿Quién? ¿Quiénes fueron los protagonistas de este evento de la Revolución Mexicana? Primero, la imagen negativa en este momento del conflicto es Porfirio Díaz, ¿no? Porque es en contra de él que ocurre el movimiento de la revolución. Y bueno, los impulsores de este tipo de alzamientos o de luchas, de izquierda a derecha, después de Porfirio Díaz, está la imagen de Francisco Villa, que en realidad se llama Doroteo Arango, pero bueno, se cambió el nombre por ocultar su identidad, ya que tenía diferentes órdenes de aprehensión por las actividades que se dedicaba antes de meterse al movimiento de la revolución. Era bandolero. Luego, en el orden igual de izquierda a derecha, tenemos a Emiliano Zapata, que también es uno de los protagonistas muy importantes del movimiento de la revolución. El mismo Madero, que es del que estamos hablando ahora, que es el primero que ocupa el cargo de manera formal ante la salida de Díaz. Y Carranza, ¿no? Que es otra imagen muy fuerte, ¿no? Junto con su lugarteniente, que no está en esta fotografía, pero que es Álvaro Obregón, ¿no? Que fue su mano derecha, por así decirlo, encargado de llevar a cabo las estrategias militares más brillantes de la revolución. Este señor, Venustiano Carranza, y por eso su facción fue la triunfadora, la carrancista, ellos son los que promulgan la Constitución del 17, utilizó la estrategia europea que ya se estaba usando en la Primera Guerra Mundial, la aviación muy escueta, pero como reconocimiento aéreo, utilizó el alambre de púa, utilizó la trinchera, las trincheras que se habían empezado a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, donde ahora había que refugiarse debido a las ametralladoras que antes no existían. Ya no podías poner tus soldaditos ahí enfrente porque eran barridos por las ametralladoras. Y toda esa tecnología fue traída por el lugarteniente de Carranza, que es Álvaro Obregón, lo veremos más adelante. Entonces, bueno, ya están aquí quiénes son los principales protagonistas. Además de estos 5, valdría la pena poner Álvaro Obregón, que de hecho llegó a ser presidente de la República y tuvo un periodo de 4 años, a diferencia de este que es asesinado en el último año de gobierno. Álvaro Obregón sí llegó a culminar su periodo presidencial. Entonces ya quedó la estrategia de las 6W, en donde contestamos qué, cuándo, por qué, cómo, dónde y quién.
se desarrollan la Revolución Mexicana. Ahora, esta parte de aquí la había utilizado anteriormente para hacer notar que el movimiento de la Revolución Mexicana en realidad debería de llamarse revoluciones, porque fueron intentos independientes para sacar adelante la estructura del país con sus diferentes íconos o líderes, ¿no? En este caso Madero, Huerta, Zapata, Villa, Carranza. Entonces, bueno, de los cuales este de aquí es como el que nuestra historia no quiere reconocer, en el caso de Victoriano Huerta, porque es un usurpador. Él ocupaba el cargo de jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Madero y se opone a él y de hecho a consecuencia de ello terminan asesinando a Madero y a su vicepresidente, ¿no? Pino Suárez. Me paso entonces a la siguiente. Hablemos ahora del gobierno de Madero. ¿Cuánto tiempo duró el gobierno de Madero? ¿Quién ocupó el cargo a la salida de Porfirio Díaz, que es Francisco León de la Barra? ¿Quiénes son los principales maderistas? ¿En qué consistió el plan de la empacadora que surge en el gobierno de Madero? ¿Qué es la revolución felicista? ¿En qué consiste la decena trágica? ¿Qué es el pacto de la Ciudadela? Que son los puntos más importantes en este breve periodo de gobierno de Francisco y Madero. Antes de empezar a explicar esto de acá, vean la fotografía. El señor no se ve en su arreglo personal y en su ropa, no se ve nada parecido al resto de los revolucionarios que se caracterizaban por el sombrero, por la carrillera, por las botas. La mayoría de ellos, pues los principales protagonistas son norteños, ¿no? Ya les hablé acerca de los estados que tuvieron un protagonismo muy importante. No nada más esos estados, ¿eh? Otros estados más del norte del país, pero bueno, esos serían los más importantes. Y este señor, pues diferente, ¿no? Él había tenido una educación superior bastante adecuada, había incluso viajado al extranjero a prepararse, era un gran empresario y de hecho durante mucho tiempo financió a otros ideólogos de la revolución como los hermanos Flores Magón. Con su dinero financiado pagaba el periódico Regeneración, impulsó el Partido Liberal Mexicano, es decir, él también desde su posición económica colaboró para otros ideólogos revolucionarios que no precisamente fueron maderistas, ¿no? Aunque la mayoría sí. Ahora sí, nos vamos al punto número 1 de acá. El gobierno interino de Francisco León de la Barra. ¿Sí recuerdan cuándo fue la fecha en que Porfirio Díaz deja el país desde el puerto de Veracruz y se va al exilio en el barco Ipiranga después de haber desayunado en el café de la parroquia? Se llevó a cabo el 25 de mayo de 1911. Entonces el gobierno de Francisco León de la Barra comienza, en notas aquí, el 25 de mayo de 1911, cuando parte al exilio Porfirio Díaz. ¿Cuándo termina el interinato de Francisco León de la Barra? Un 6 de noviembre de 1911, cuando llega al poder Francisco y Madero. Entonces el gobierno de Francisco de León de la Barra va del 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911. Esas son notas en esta primera viñeta, en el gobierno interino de Francisco León de la Barra. En la segunda viñeta, el gobierno de Francisco I. Madero. Hay dudas respecto a la I de Madero, bueno, que también es algo así como que suele provocar controversia. La I se supone que es de Indalecio, pero hay quien piensa que es de Ignacio, hay incluso quien piensa que es con Y, y toda la confusión se da porque hay dos actas de nacimiento. Acuérdense que el registro civil apenas se había implementado no tanto antes, en el periodo de Benito Juárez, con las leyes de reforma. Por lo tanto, todavía era escueta y poco controlada la manera de hacer registros. Pero bueno, eso no es realmente lo trascendente, pienso yo, que sino fue más bien la participación que tuvo en el movimiento de la revolución. ¿De cuándo a cuándo llega el gobierno de Madero? Empieza
cuando sale Francisco León de la Barra, el 6 de noviembre de 1911. Repito, gobierno de Francisco I. Madero, 6 de noviembre de 1911, y termina un 22 de febrero de 1913. Es decir, apuradamente gobierna un año y noviembre, diciembre, enero, febrero y 3 meses, cuando es asesinado. Un 22 de febrero de 1913, cuando es asesinado Francisco I. Madero, junto con su vicepresidente Pino Suárez. ¿Quiénes son los principales maderistas en el punto número 3 que acompañan y son asesores durante el gobierno de Madero? Los principales maderistas son Aquiles Cerdán, o los hermanos Cerdán en realidad, pero el que más destacó fue Aquiles Cerdán, que incluso también pagó con su vida el intento de cambiar la estructura del país a través de la revolución. Los hermanos Flores Magón también son maderistas, pues cómo no, ¿no? Si Madero financiaba y apoyaba económicamente a los Flores Magón para que hicieran su periódico, para que fundaran un partido, a pesar de que Madero tenía su propio partido, que era el antirreeleccionista. Otros maderistas que más tarde le darían la espalda serían los agraristas, concretamente Pascual Orozco, Emiliano Zapata, Francisco Villa. Ellos en un primer momento apoyaron a Francisco y Madero. Más tarde le darían la espalda porque el señor en su política, que fue pues corta, no le dio tiempo de hacer acciones que beneficiaran a la clase agraria, a los campesinos, y por lo tanto estos se opusieron al gobierno de Madero, no estuvieron de acuerdo con él y le dan la espalda, y de hecho se convierten en sus opositores o rivales ya en combate. Entonces, bueno, esos son los principales maderistas. La siguiente viñeta, el plan de la empacadora, que es la viñeta número 4. El plan de la empacadora fue creado por Pascual Orozco, agrarista, por cierto, que ante la no acción de Madero de otorgar tierras y las promesas que había hecho, lanza este plan en donde se opone al gobierno de Madero. Desconoce su gobierno y eso ocurre, el plan de la empacadora ocurre un día 25 de marzo de 1912. 25 de marzo de 1912, plan de la empacadora. Se llama así porque fue ideado, creado, promulgado, firmado en una empacadora en Chihuahua. Y de ahí toma su nombre de plan de la empacadora, por Pascual Orozco, un 25 de marzo de 1912, y fue creado con la intención de desconocer al gobierno de Madero por incumplir lo prometido al inicio de la revolución. Este plan de la empacadora también promueve reformas, eso es lo importante, promueve reformas en la estructura del país que más tarde se verían reflejadas en la Constitución de 1917. Entonces, para eso sirvió el plan de la empacadora. Fue una serie de propuestas para hacer reformas que años más tarde, ya con Carranza, se llevarían a cabo a través de la implementación de nuevos artículos en la Constitución de 1917. Rebelión felicista. Toma el nombre por Félix Díaz, Félix con X, Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, por cierto. La rebelión felicista fue la rebelión de Félix Díaz y de Bernardo Reyes, otro militar muy importante. La rebelión felicista fue la rebelión de Félix Díaz y Bernardo Reyes en contra de Madero. Antes habían estado de su lado, pero después se oponen porque no les convenía la forma en cómo trabajaba Madero. Y es ahí donde Estados Unidos ve una oportunidad y apoya la rebelión felicista. Estados Unidos, ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver con nuestro país? De hecho, si ustedes vieran, buscaran Revolución Mexicana, les aparecería guerra en el México entre tal y tal, y aparecería la banderita de Estados Unidos como parte de los protagonistas. Estados Unidos apoya la rebelión felicista para que Félix Díaz y Bernardo Reyes, y más adelante Victoriano Huerta,
destituyan a Madero y puedan implementar cambios en la estructura del país que beneficien a Estados Unidos. Esa es la razón por la cual Estados Unidos interviene en la política de otros países, para buscar quitar del poder a algunos, imponer a otros que les sean más convenientes para sus relaciones internacionales o diplomáticas. Es lo que ha intentado hacer en épocas modernas con Venezuela, destituyendo a Nicolás Maduro, poniendo a otro personaje, y este otro personaje que llegue haría políticas que beneficien a Estados Unidos, ¿no? Esa es la intención que tiene cuando interviene de esa manera. La decena trágica, se le conoce decena trágica a 10 días de enorme inestabilidad en el país, que van del 9 al 19 de febrero de 1913, que culminaría en los días posteriores con la destitución y asesinato del presidente Madero. Entonces, la decena trágica es un momento de enorme inestabilidad que va entre el 9 y el 19 de febrero de 1913, que trajo como consecuencia la destitución de Madero y su posterior ejecución o asesinato. Y por último, el Pacto de la Ciudadela, también conocido como Pacto de la Embajada, porque se firma en la Embajada de Estados Unidos, era un acuerdo entre los que les había yo comentado anteriormente, Félix Díaz, Victoriano Huerta, que se convertiría en presidente, y el primer ministro de Estados Unidos, Henry Wilson. Henry, como se escucha, como se escribe, doble R, Y, Wilson, con W. Un acuerdo entre Félix Díaz, Victoriano Huerta y Henry Wilson para destituir del cargo a Madero. Y bueno, eso ocurre este pacto lo firman un 18 de febrero de 1913. Y estas son las ideas más importantes respecto a la intervención de Madero. Se caracterizó en la siguiente diapositiva, se caracterizó por este lema de sufragio efectivo no reelección, que por cierto ha sido el lema de no nada más de él, sino de varios ideólogos y políticos, no en México, sino en el mundo. A él se le reconoce como el apóstol de la democracia, a Madero. Y bueno, sería lo más importante de la revolución maderista, que fue la primera de las revoluciones que hubo en nuestro país en esta mal llamada revolución mexicana, que en realidad debería de llamarse revoluciones, que entre ellas hubo diferencias notables. La siguiente clase veremos, igual que vimos con Porfirio Díaz, un pequeño extracto de Clio respecto a la intervención de Madero. Las actividades que van a subir en la sesión 5 de historia serían estas, las notas de clase sobre las 5W y las del radial y las ideas principales, es decir, las notas que tomaron de la clase. Y bueno, ya esta parte de acá la dejamos para la siguiente sesión, que sería primero ver el video y luego el resumen de Clio. Entonces, bueno, eso sería lo que tendríamos que hacer. No sé, voy a ver si me da tiempo de ver algunas dudas en el chat que surjan por ahí.